Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal de Castor Tech. Hoy vamos a mirar un poquito en detalle el viaje entre la Costa da Morte en Galicia y Zúrich. Y vamos a mirarlo y también vamos a mirar un poquito cómo fue el año pasado este mismo viaje para tener una comparativa más o menos de la realidad que contempla un viaje de 2000 kilómetros. De un tirón, un palizón, como lo queráis llamar. En primer lugar vamos a ir al viaje. Vamos a mirar unos cuantos datos. Para eso voy a filtrarlo. Tengo filtrado el viaje aquí en pequeñas etiquetas. Y vamos a aplicar filtros para, aquí veis pues todos los trayectos que hicimos. Este es el mapa del viaje. Como veis, el inicio aquí en La Coruña, ¿vale? Y el final de trayecto aquí en Zúrich. Lo vemos aquí más bien. Y los otros puntos rojos pues son paradas que hemos hecho o cargas que hemos hecho, según el momento. Vamos a ir a analíticas. Aquí vemos que son 1999,700 metros. El coche marcaba ayer, os voy a poner la fotografía seguramente por aquí en algún sitio, yo me haré pequeñito para enseñaros seguramente la pantalla del tablet. Teníamos 2000 kilómetros y ahora sí vamos con la analítica. Como veis, aquí en primer lugar tenemos la distancia el sábado, la distancia el domingo, y en total son 1999,70, pero el coche fueron 2000, la marcha atrás, las aplicaciones de terceros no las monitorizan. La energía utilizada no la voy a contemplar, puesto que no es la realidad, esto lo veremos después en cargas. El coste eléctrico tampoco lo vamos a mirar, puesto que, como os estoy diciendo, tiene que ver con lo que ha consumido el coche, pero en realidad tenemos que mirar las cargas que hemos hecho y no esto. Vamos entonces al costo de combustible. Nos hubiera costado el coche de 4,5 litros a los 100, 227,96 francos. Hoy en día el euro y el franco están más o menos igual, así que serían 227,96 euros. También vemos la duración del viaje, 18 horas con 42 minutos para estos 1997 kilómetros. Mucha gente sale hablando en algunos comentarios que ellos sacan con GPS una media de 120 kilómetros por hora. Deciros que esto es prácticamente imposible, puesto que no hay ninguna tramo en el que podamos ir a más de 120 km por hora todo el trayecto, así que es imposible sacar esta media. Toda la gente que viene diciendo estas cosas es porque no respeta el límite de velocidad. Y básicamente lo normal es sacar entre 90 y 100 km por hora de media como máximo si vas en términos legales. Lo vamos a ver ahora también. Aquí tenéis la energía energética, un 76% de eficiencia en todo el viaje con un consumo medio de 18 kWh a los 100. Aquí tenéis también la eficiencia por velocidad, como estáis viendo ahí, la voy a marcar para que la veáis. Como veis, a 95 km por hora, entre 95 y 100 km por hora tuvimos un consumo de 16,7 kWh a los 100 y hicimos más o menos unos 197 km en esta velocidad en todo el trayecto. En velocidades entre 100 y 105 km por hora tuvimos unos tramos de unos 149 km con un consumo medio de 17 kWh a los 100. Seguimos con tramos entre 105 y 110 km por hora, donde vemos que tenemos unos 18,8 kWh a los 100 y hemos hecho más o menos unos 450 km en esta velocidad. Después tenemos tramos entre 110 y 115 km por hora, tenemos unos 438 km hechos y sacamos un consumo de 7,3 kWh a los 100. En el caso de 115 a 120 km por hora, tuvimos un tramo de 433 km en todo el viaje y nos sacaba una media de 18,6 kWh a los 100. Y aquí, en el caso de velocidades entre 120 y 125, aunque hemos ido a 130, pero los coches, las aplicaciones de monitorizaje no monitorean más de 125 km por hora, igual la empresa que tengas. Aunque vayas a 160 te ponía 125, no te pone más. El consumo medio es de 19,5 kWh a los 100 y hicimos unos 333 km en esta velocidad entre 120 y 125 km por hora. Como digo, 130 no lo monitoriza. Después tenemos la energía, la eficiencia de consumo por temperatura, que también es algo a tener en cuenta. Hemos tenido unos 265 kilómetros que hemos hecho entre 30 y 35 grados de temperatura y tenemos un consumo medio de 17,9 kWh a los 100. En el caso de temperaturas entre 25 y 30 grados hemos tenido unos 133 kilómetros de trayecto, 18,6 kWh a los 100. Temperaturas entre 20 y 25 grados, 1095 kilómetros, es decir, algo más del 50% del viaje, con un consumo medio de esta energía de 18,3 kWh a los 100 y de noche y en la tarde de entre 15 y 20 grados, un consumo medio de 18,2 kWh a los 100 y hemos hecho 507 kilómetros
en este viaje. Como veis, tenemos lo que sería el viaje al 100% aquí puesto. Si vamos a las cargas, en este caso, pues tengo que hacer lo que sería desde el 27 al 28 y en teoría nos saldrían todas las cargas que hemos hecho, incluso la de casa, porque tenemos que también incluirla, aunque aquí pone que hicimos hasta el 100%, pero esto fue ayer cuando llegamos ya a casa, así que tengo que hacer solamente supercharges, porque eso no entró en el viaje de venida. Así que aquí tenemos en supercharges lo que hemos ganado. Vamos al mapa, aquí vemos los puntos de carga que hemos utilizado: Lugo, Benimbre, Burgos, Bayona, Burdeos, Brive-la-Gaillarde, Begues y Besançon, como estáis viendo en este dato. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos de carga en este año 2024, perdón. 23 lo miramos después. Hemos añadido 2.415,3 kilómetros, hemos utilizado 2.000 kilómetros, hemos tenido una pérdida de 415 kilómetros en toda la carga. Hemos añadido 351,7 kilovatios y nos ha costado 120 euros todo el viaje. Esto sale a 0,34 el kilovatio hora de lo que hemos cargado. Como veis, el coste de combustible tenemos que coger el que hemos visto antes, que os lo he dicho ya antes, 227 francos, sería lo que hubiera utilizado un coche de gasolina, puesto que son los kilómetros que has hecho, no la pérdida de energía que tenemos. Son 50 euros de diferencia, pero entre 120 y 227 son 100 y pico euros más barato el viajar en coche eléctrico. La eficiencia de carga son 95% y hemos tenido 5 horas enteras de carga por el problema que os comenté de que el coche estuvo calibrando todo el tiempo, aunque cuando veamos ahora el análisis del viaje anterior, del año pasado, en 2023, vais a alucinar porque el tiempo fue incluso mayor que el que está teniendo ahora, o sea que Tesla ha corregido bastante los tiempos de carga. Y básicamente estos son los datos del viaje. 18 horas más 5 horas son 23 horas, 18 y 4, 22, sí, 23 horas para 2.000 kilómetros. En coche eléctrico, en un coche de gasolina normal, hubiéramos parado una vez y media a cargar, a repostar. Ya sé que habrá gente que dice que hace 1.000 kilómetros el coche, pero no lo hace en su vida. Y seguramente habría que haber parado en esas 18 horas y 5 minutos alguna que otra vez para hacer algún que otro uso de toalete, de VC o de váteres, y también para tomarse algo. No vas a estar 18 horas seguidas sin parar y sin comer y sin beber y sin nada. No me meto en estas cosas, cada uno que piense lo suyo. Yo sé que normalmente te hace falta unas 3 o 4 paradas en un viaje de esta clase, y si vamos 5 personas, no todos sincronizamos a la misma hora para ir al servicio. Hacemos una pequeña pausa para cambiar de datos y seguimos con el vídeo. Esta pequeña pausa la he hecho para que te des ahí al botoncito de suscribirte y para que le des un like. Y ahora te voy a comentar los datos del viaje anterior, porque creo que no hice ni siquiera un vídeo al 100% de este viaje porque no lo tenía ni siquiera etiquetado. Así que vamos a mirar cómo fue el viaje de Galicia a Zurich el año 2023 en épocas muy similares. En estos momentos vamos a ir otra vez a las que serían las etiquetas y vamos a buscar el que creé. Ayer estuve buscando los datos de 2023 y están aquí. Lo vamos a aplicar. Dice que no encontramos recorrido porque claro, son todo el tiempo. Y ahora aquí tenemos ya todo el viaje. Como estáis viendo, vamos a mirar el mapa. Como veis, fue algo diferente. Paramos en Lugo, después en Lugones, paramos aquí no sé para qué. Después estuvimos en Baracaldo, hicimos una carga aquí en el cargador de Baracaldo. Después fuimos en aquella época fuimos ¿cómo se llama? A una pizzería que no me acuerdo cómo se llama, al Domino's Pizza. Después tuvimos que parar aquí en Irureta, no sé para qué paramos. Sería un cargador también. Sí, y después paramos aquí en Bayona para cargar, me imagino. Después paramos aquí en Begues, en Brive-la-Gaillarde. También paramos aquí en Riom. Después paramos aquí en otro cargador que se llama Les Salles de Champolly y cargamos aquí en Ginebra, llegando ya en Francia. Y bueno, aquí tenéis la analítica
de los puntos de carga lo miramos después más tranquilamente. Vamos a analítica. La distancia fue de 2016 kilómetros, es decir, hicimos algo más de kilómetros. Y el gasto, esto no lo digo, pero el coste de combustible fue de 229,83 por los kilómetros que hemos hecho y el viaje nos duró 20 horas con 14 minutos. Fue un viaje más largo, además que también hicimos muchas más pausas. La eficiencia energética fue de 76%, la anterior fue de 75%, 18,2 kilovatios hora por 100, es decir, más o menos el mismo consumo medio que este año. O sea, el año anterior y teniendo el coche una degradación mayor, tenemos más o menos la misma utilización energética. Si vamos a la eficiencia de velocidad, aquí tenemos pues también los datos entre 85 y 120 km por hora, vamos a ver si son más o menos los mismos. Entre 85 y 90 km por hora tuvimos 18,5 kWh por 100, 35 km en esta velocidad. Aquí tenemos pues 348 km entre 90 y 95 km por hora, 16,1 kWh por 100. Tenemos entre 95 y 100 solamente 68 kilómetros, 19,1 kilovatios hora por 100. 100 a 105 hicimos 410 kilómetros con un consumo medio de 7,9 kilovatios hora por 100. 105 a 110 kilómetros por hora, 18,6 kilovatios hora por 100, con 355 kilómetros recorridos. 110 a 115 fue un 18,7 kilovatios hora por 100 y 589 kilómetros. Y de 120 a 125 tuvimos un consumo medio de 20,5 kWh por 100 y 165 kilómetros consumo. Con esto, si miráis los datos de ahora, los apuntáis en un papel, los que he dicho antes, veis que los consumos incluso eran superiores el año pasado a este. Las temperaturas, como vemos, era el mes de agosto, lo voy a poner para que lo veáis, era el mes de agosto, aquí tenéis la fecha, 5 de agosto y 6 de agosto, y las temperaturas medios el año pasado pues fueron muy suaves en el viaje. De 10 a 15 grados, 19,7 kWh por 100, 497 kilómetros. De 15 a 20 grados hicimos pues 513 kilómetros con un consumo medio de 7,7 kWh por 100. Y entre 20 y 25 grados hicimos 960 kilómetros con un consumo medio de 7,7 kWh por 100. Diría que son incluso peores consumos que los de este año. Vamos ahora entonces a mirar las cargas. Para eso nos tenemos que ir al mes de 2023 a agosto, entre el 4 y el 5 de agosto, que fue cuando hicimos el viaje, y aquí también tenemos que poner solamente Superchargers para ver cómo fue el mapa. El mapa de cargadores lo tenéis aquí. Tenemos el de Lugo, el de Oviedo, el de Oviedo, Lugones, Bilbao, Bayona, Burdeos, Brive, Riom y Genevois. Aquí el Supercharger Fresh Family Charging Station de Francia. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 cargadores igual que el año pasado. Vamos a analíticas. Cargamos para 2.474 kilómetros, es decir, más o menos lo mismo que este año. Es decir, incluso diría que en comparación con los kilómetros hechos fue más eficiente esto. La energía utilizada fueron 352,7 kilovatios hora. Y el coste eléctrico en aquella época tenía supercarga gratuita. En muchos casos solo pagué 20,92, pero hubiera sido más o menos como este año, 352 por 0,34, hubiera sido incluso más barata la carga, seguramente nos hubiera salido también por 120 euros. En el coche de combustible lo tenemos que haber mirado antes en el viaje, no lo he mirado, lo iremos a mirar al final del vídeo. La eficiencia energética 97% y tuvimos 5 horas y 10 minutos de carga, 8 cargas iguales, es decir, tuvimos en cargas más o menos la misma experiencia que este año, pese a que a mí se me hizo más larga y más la espera de los cargadores, o yo tenía esa impresión. Como veis, números muy similares, podemos decir que bueno, que no ha cambiado prácticamente nada. Vamos a mirar un momento lo que sería el precio de viaje, de este viaje, que fueron 2.016 kilómetros, serían 229,83, es decir, sigue siendo más barato el coche eléctrico. Y como digo, lo de las medias, en cuánto tiempo este viaje y tal, hay gente que hace este viaje en 15 horas. Decirme cómo haces 2.000 kilómetros en 15 horas sin pasar el límite de velocidad. Nada más, amigas y amigos, espero que os haya gustado esta clase de vídeos. Suscribiros al canal, dar un like y nos vemos aquí en CastorTech V en un próximo vídeo. Nos vemos.